Qué alegre poder estar en la casa de nuestro Dios. Sean bienvenidos. Y que Dios bendiga a todos los que se unen ahí en las transmisiones. Usted que está presente, qué dicha tan grande de poder estar y poder analizar y meditar en la palabra. Vamos a ir a la Biblia en esta hora, en Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Bendecimos la vida de los que nos ven y nos oyen. Y vamos a examinar el versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: en el nombre de Jesús, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Oiga esto, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Puede sentarse. Preciosa lectura de la palabra del Señor. Algo impresionante. El apóstol Pablo relata y dice en el versículo 13 que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Ya todo es humano, dice. Y oiga lo que la palabra del Señor dice: que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas, y para hablar de la tentación es aquello que inclina a la persona a un deseo por algo, por alguien o por cualquier objeto. Eso es tentación. Sí, a mí me hubiera gustado tener ahorita en esta mañana una rodaja de limón con sal y pasarlo exprimiendo en medio de todos. Similar a eso es la tentación. Similar a eso es la tentación. Agarrar el limón y cortarlo por la mitad, ponerle sal y exprimir el jugo cerca de usted. La persona por naturaleza siente el deseo y siente que lo tiene dentro de su boca. Similar a eso es la tentación. Las tentaciones vienen de los propios deseos. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, dice Santiago, cuando es atraído y seducido. Viene de el propio deseo. Por eso es necesario estar llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer los malos deseos. Las obras de la carne podrán morir, pero el deseo siempre estará dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que tener el sumo cuidado de que en nuestra carne hay deseos muy malos, ¿verdad? Deseos muy malos. Y dice que son humanos, no dice que son de otro mundo. Estamos viendo acá las tentaciones que Pablo le relata a los corintios cuando les comienza a relatar de los que entraron a la tierra prometida y los que no entraron. ¿Por qué razón no entraron a la tierra prometida los que quedaron postrados? Verso 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Oiga, no se agradó Dios, porque lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, la causa por la cual no entraron a la tierra prometida fue porque no agradaron a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza, de ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Está agradando a Dios lo que estoy haciendo? En todas las cosas tenemos que tener el sumo cuidado. Si estamos agradando a Dios o no lo estamos agradando. Un vivo ejemplo, dice el apóstol Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Estos son ejemplos. Ejemplos para que nosotros no codiciemos. O sea, la tentación es una codicia, un deseo hacia algunas cosas que le llaman la atención de esta tierra a usted.
le llaman la atención y son ejemplos que dice el apóstol Pablo que sucedieron como ejemplo. Oiga, los que perdieron en la Biblia no sirven como un ejemplo para que nosotros perdamos. Yo me he encontrado con muchos hombres que me dicen, pero mire, David falló y era un rey, era conforme al corazón de Jehová. Pero dice que sucedieron como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que hizo el rey David. Para que nosotros no codiciemos cosas malas. Los perdedores en la Biblia, los que pasaron sus experiencias y las perdieron la batalla. Esto no fue escrito para que nosotros cometamos los mismos errores. Esto nos fue escrito a nosotros para que nosotros, dice, que no codiciemos cosas malas. Entonces veamos bien, ¿qué fue lo que los tentó a los israelitas cuando iban en camino del desierto? Los tentaron muchas cosas. Imagínense tentados en un desierto. Cuando alguien va para Estados Unidos, miren el desierto, ¿verdad? Dijo un amigo por ahí, iba para Estados Unidos y de repente él ya no sabía lo que veía, pero su deseo lo tentaba. Y como que tuvo un romance con una mujer. La mujer tenía como sus 65 años y él miraba que tenía 18 o 19. Porque así es la tentación de los malos deseos. Que aunque las cosas no estén bien, usted las mira bien. Y ese es el problema. Se van a ver cosas que parecieran bien dentro, aún de la iglesia, aún dentro de su vida personal. No, es que yo soy así. Pero ¿está agradando a Dios? ¿Se ha hecho la pregunta a usted, ¿será que estoy agradando a Dios? Los ejemplos de los que cometieron cosas malas en la Biblia, muchos dicen es que no es el primer hombre que comete pecado. Los de la Biblia también lo hicieron. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Dice. No es el primer hombre que comete adulterio, que comete fornicación, que comete esto y lo otro. No, dice la Biblia que sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas. Téngalo por entendido eso. Y me impacta lo que dice el apóstol Pablo en el verso 7. Ni seáis, ¿cómo dice? Idólatras, como algunos de ellos está escrito, según. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. No seáis idólatras. Aquí hay una feria ahorita en este lugarcito, ¿ve? Por eso es que usted oye que están tirando bombas. Y ayer una iglesia por allá, siempre se ve cuando pasan los miembros, pasan en chorritos. Tuvo culto. Y los miembros no fueron a la iglesia. ¿Por qué cree usted que fue? Porque se dieron la grande de ir a la feria. ¿A cómo se le llama eso? Idolatría. La gente es tentada y ojalá usted no vaya a cometer esas cosas, hermano. Que el ejemplo que están dando aquellos le sirva a usted no para hacerlo. Todo el mundo lo hace en la iglesia, ya también yo lo hago aquí en esta iglesia. No. Suceden como ejemplo, no los estamos criticando por criticar. Estamos agarrándolos como ejemplo para que nosotros no hagamos las cosas malas. Alabado sea Dios. Entonces, veamos bien. Hermano, ¿será que es malo comer? No. Pero la comida puede crear idolatría. Hoy en día en las iglesias, si no hay un platito de comida, la gente no va. Es tan descarado el carácter de los hombres que estamos viendo en los últimos tiempos, que solo el día que hay cumpleaños va a la iglesia. ¿Sí? Porque ese día dan comida, ese día hay algo para dar, ese día se llena la iglesia. Gloria a Dios, aquí mire, aquí no hay comida, solo hay comida espiritual. Y la iglesia está llena en esta mañana. Eso es bonito. Eso es precioso. ¿Por qué razón, hermanos? Porque
Mire que qué bendición instarlo a usted a venir en esta mañana a aprender un consejo que le va a servir. Pero a mí no es sorprendente ver que una iglesia se llene cuando hay comida. No, eso ahí se ve que la gente no va por oír palabra. La gente va por comer. Y la idolatría proviene de la comida. ¿Ha visto usted aquellas personas que comen 4 veces al día, 5 veces al día? Eso se llama idolatría. Hay que tener cuidado con eso. Porque si usted no está tomando el sumo cuidado con esas cosas, entonces usted está cayendo en idolatría. Porque aquí dice que ni seáis idólatras. Vea que el apóstol Pablo afirma un punto muy importante aquí. No seáis idólatras como algunos de ellos. Está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber. Fue una fiesta que hicieron en ese camino al desierto. Cuando se hace una fiesta hay que hacerlo todo, dice, decentemente. Pero hermano, de vez en cuando está bien. Pero ya hoy en día, hermano, de veras, hoy en día de veras está terrible la cosa. Se está cayendo en idolatría, porque los hermanos no van a la iglesia por oír palabra de Dios, sino por comida. La comida es una idolatría. No es que sea mala la comida. Lo malo es que a veces mezclan las fiestas con la comida. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Oiga que Dios no está jugando con nadie. Por eso quiere que su pueblo no juegue. Usted puede estar acá en esta hora, está comiendo palabra de Dios. Pero si de aquí sale para allá afuera, se levanta de esa sillita, se levanta de acá de esa silla y se va para afuera, y sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo enojado, el mismo criticón, el que se domina a las tentaciones, usted está jugando. Diga conmigo, eso es jugar. Al evangelio no se debe jugar. El pueblo llegó a comer. Ahora vamos a ver la idolatría espiritual. Aunque aquí el pueblo comió lo físico, nosotros estamos comiendo en esta mañana lo espiritual. Pero que nos levantemos de esa silla y vayamos allá y caigamos en la tentación. Eso es jugar, hermano. Ya no debemos jugar, porque eso es idolatría. Mire cómo van los religiosos en esta mañana de domingo. Van a pedir perdón a su líder y después que salen se vienen a meter a la feria, a echarse las cervezas. Eso es jugar, hermano. La religión juega, el evangelio de Dios no juega, porque el evangelio de Dios es poder de Dios. Aprendamos eso. Las tentaciones están en diferentes lugares, pero las tentaciones son aquellas que existen en esta tierra, pero del corazón sale un deseo por inclinarse a esas cosas. En el verso 8 entendemos que la fornicación los mató a todos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni forniquemos como algunos de ellos. Está escrito que fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000 cayeron por causa de la fornicación. Hay muchas, hermanos, tentaciones que tientan a nuestros jóvenes, no solo a los jóvenes, tientan a todo hombre. En los jóvenes se llama fornicación, en los casados se llama adulterio. Y esto es lo que está haciendo que caiga la iglesia, que caigan las iglesias, la fornicación o el adulterio, los deseos, las tentaciones existen. Todo ese tipo de tentaciones que estamos viendo, que la Biblia dice, con todo eso vamos a luchar. Con todo eso nos vamos a encontrar. Imagínense mayormente hoy que existen las redes sociales.
Es una tentación grande para algunos que son débiles. Cuando usted siente, le va a llegar una solicitud de amistad. Y usted que siempre tiene la costumbre de revisar para ver a quién va a tener de amigo. A ver si no es un extorsionista, un secuestrador y todo eso, porque en eso hay que tener cuidado. Y de repente usted se encuentra, varón, que ahí hay una mujer sexosa que dice que vende sus fotos. Hay débiles que se quedan ahí atraídos por eso. No le importa pagar por esas fotos. Eso es lo que está matando. Y miramos aparentemente a las iglesias paradas, pero ¿cómo están viviendo? Hay tentaciones que las están dominando. Y entonces esta fue la caída más grande que Israel tuvo. 23,000 personas, varones, murieron, comenzaron a mezclarse con mujeres extranjeras, lo que no les estaba permitido. Y esto los bajó, esto los mató. A muchos hoy en día esto es lo que los tiene bajo, porque hermano, no es normal que el pueblo esté cabizbajo siempre. Eso no es normal. Hermano, pero yo le tengo una buena noticia en esta mañana. Nos vamos a encontrar con un sinfín de tentaciones, pero si volvemos al verso leído, de aquí vamos a sacar un provecho grande. Muchos dicen, me encontré con uno que dijo en una ocasión: mire pastor, dijo, pero es que en el tiempo de Pablo, ¿por qué fue santo? ¿Por qué fue perfecto? ¿Por qué fue recto? Porque en el tiempo de Pablo, hermano, dice, no había tanta tentación como ahora, dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, sino que lo que antes fue, eso sigue siendo. Eso es. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, hermano, y aún, hermano, en ese país de Israel, las tentaciones no eran cosas nada más por un deseo. Imaginémonos a José, el patriarca, cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Usted cree que era una señora ahí toda horrible que le puso la tentación? No, hermano. Dice que estas mujeres eran bonitas, eran hermosas, eran preciosas. Oye, el hombre, hermano, en una foto cae, imagínese. Bueno, imagínense en vivo y en directo. Pero los tiempos siempre fueron iguales. ¿Cómo es que vencían los grandes siervos de Dios? Era porque tenían al Espíritu Santo y entendían que Dios estaba con ellos. O sea, salían ilesos de la tentación. Hermano, vamos a ver que, hermano, yo le puse al tema: la tentación tiene salida. No puede decir usted: ay, hermano, usted no me comprende, es que si usted supiera lo que yo estoy pasando. Hermano, dice en el verso 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir, usted no puede decir que es el primero que está pasando eso. Alguien lo pasó hace 400,000 años. Alguien lo pasó más allá del tiempo. Los patriarcas que vivieron, se guardaron y pudieron vencer. Tenemos el ejemplo de José. Yo siempre veo ese ejemplo tan impresionante, tan maravilloso. Note que Cristo no había venido, no había dado su vida, y José ya podía vencer la tentación. Era íntegro, era santo, era justo. Usted no puede decir que esto que lo está tentando es algo nuevo. No, esto ya tentó a muchos allá atrás. Esto ya tentó a muchos allá atrás. Esto no es nuevo. El apóstol Pablo está diciendo: lo que ustedes están viviendo no quiere decir que ustedes son los primeros que lo están viviendo. Lo vivió Jesucristo. Dice que fue varón santo y recto, que en todo fue tentado, pero sin pecado. O sea, no es el primero usted que está pasando esto. Yo no sé cómo muchos se dan por vencido y dicen: es que mi tentación, hermano, fíjese, yo no puedo. No, es que lo que pasa es que no quiere. La Biblia claramente dice: no nos ha venido
ninguna tentación que no sea humana. Todo es humano. Los humanos que vivieron en el antiguo tiempo pudieron vencer, pudieron ser diferentes al mundo que estaba rodeándole. Ahí tenemos a un varón llamado Job. ¿Cómo dice que era? Era perfecto, era recto delante de Dios. Pero antes de ser perfecto, él fue pecador. Dice que Job, por lo dicho que él dice, tenía una batalla con sus ojos. Él no le gustaba mirar cualquier falda, él miraba doncellas. Los hombres de ahora no, lo que le ponen enfrente de sus ojos, eso mira. Imagínese, hermano, Job dice que aprendió y hizo voto con sus ojos para no mirar, no dice para mirar, hizo voto para no mirar a las doncellas con sus ojos. O sea que sí se puede cambiar. Un hombre que miraba a las doncellas, imagínense, no sabemos, pero si la Biblia dice que Job hizo un voto con sus ojos, no sabemos de qué manera la miraba, pero en la mente, hermano, en la vista. La vista es la ventana del alma. Por los ojos se entra el pecado. No, Jesús dijo pues claramente que si alguno mira a una mujer para codiciarla, de cierto que ya adulteró dentro de su corazón. Imagínense, eso es lo que pasa cuando usted mira, mire. Se le puede presentar la tentación, pero yo le tengo una buena noticia. Dice que cada tentación, oiga esto, cada tentación tiene una salida. Aplauda a Dios por eso. Después de esto, de ti depende si caes en la tentación. Cada tentación, hermano, oiga, cada tentación también tiene una salida. Puede salir libre de la tentación sin pecar, sin fallar. Porque estoy leyendo en mi Biblia que dice que cada tentación tiene una salida. El apóstol Pablo dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esta no es de otro mundo, esta es de acá, de esta tierra. Y aparece y nos vamos a centrar en quién nos puede ayudar. Dice el verso, sigue diciendo: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser, ¿cómo dice? Más de lo que podéis resistir. Mire, ahí está Dios. Dios, que nos conoce bien, sabe cuánto podemos resistir. Pastor, pero ¿por qué Dios me dejó ahí hasta donde ya no aguanté? No, el que quiso fue usted. El que quiso caer fue usted. De Dios no dependió. De Dios dependió dejarlo en esa tentación. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ayer miraba yo a un padre que el hijo se le quedó tirado el changarro por ahí. ¿Ah? Y el padre no se preocupó. Lo dejó ahí, no, que resuelva su situación solo. Dijo. A mí me impresionó eso. Porque Dios es así con nosotros. A nosotros nos toca resolver. Dios permite la tentación, pero eso sí, ahí está. Pero cuando llegó la hora de que el padre se había desocupado, fue a ver y dijo: voy a ver si mi muchacho todavía está ahí. Mire. Dios siempre está pensando, aunque ese padre había dicho no, que arregle él el carro ahí, que mire cómo sale. En su mente del padre estaba a la vez pensando en que si el hijo no solucionaba el problema, ahora le tocaba a papá. Y es algo, un ejemplo que yo puedo ver que Dios nos deja, ¿va? Como este padre que dejó al hijo ahí, vamos a ver qué hace. Lo dejó ahí. Y si no lo soluciona él, pues al rato voy yo y soluciono ese problema. Porque el padre está permitiendo que el hijo batalle ahí. Porque es tiempo que el hijo batalle, solo él.
Entonces, pero el padre estaba con ese pensamiento que cuando se despidió dijo, bueno, ahora sí voy a ir a ver si mi muchacho ya arregló su problema. Ahora va el padre a arreglar el problema. Dios es similar. ¿Por qué permitiste, padre, que yo conociera a esa rubia? ¿Por qué permitiste, padre, que yo abriera Face? Si Él te dejó abrir. Pero Él quiere ver hasta dónde tú aguantas, hasta dónde tú puedes resistir. Él nos va a dejar a veces, va a permitir. No es Él el que pone la tentación, porque dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero el Espíritu lleva a Jesús al desierto para que ayunara 40 días y 40 noches. Pero dice que para ser tentado por el diablo. Allá estaba el diablo, mire hermano, en el desierto. ¿Dónde se mantiene el diablo? En el desierto. Y viene aquella voz que le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le sale, hay salida en la tentación, mire. Jesús le sale con la palabra, le sale adelante al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo apagó. Lo apagó. Pero Jesús hubiera sido uno de este siglo que se van al cerro quemado. Allá oye una voz que le dice, hijo mío, yo te voy a bendecir. Ay, Dios me está hablando. Es el demonio que le está hablando. En una ocasión fui al cerro, una emoción tremenda por conocer aquel lugar, hermano. Yo empezaba el ministerio y me fui a aquel lugar, me invitaron a predicar y me fui a aquel lugar y de repente, hermano, yo aquella emoción de que Dios me hablara, porque dice que en el cerro hablaba Dios, en el desierto de Shela habla Dios, decía la gente. Y yo me fui tentado por ese deseo. No, yo quiero crecer en el ministerio, yo quiero ser un evangelista tremendo, de esos que dice que bajan del cerro quemado con esquirlas de oro en el pantalón, en la camisa. ¡Ja! La tentación, mire. El deseo que nos inclina por oír lo que los demás están diciendo. Y cuando yo llego a aquel lugar, el pastor, pues me reuní con el pastor que estaba organizando tal evento y nos fuimos para el lugar. Y recuerdo que le dije, pastor, como yo siempre estaba acostumbrado a orar 12 horas, 15 horas diarias. 15 horas diarias. No tenía tanta audiencia porque no tenía ni programa de radio. Bueno, tenía un programa de radio, pero era tan empezando el ministerio. No tenía tantos compromisos. Había tiempo para 12 horas diarias de oración. Podía postrarme y nadie me podía decir, bueno, viste que hay un enfermo allá, viste que tal fulano quiere consejo. Mire, no había nada de eso. Y me fui a aquel lugar y creo que estaba mejor acá. 16 horas allá. Y acá. Y irme allá un ratito a orar. Cuando yo comencé a sentir una cosa bien extraña en aquel cerro y me dice... Le digo al pastor, mire pastor, yo necesito orar. Bueno, por allá hay lugares solitos, me dijo, bonitos. Y yo me fui a buscar el lugar y ahí miré que habían unas cuevas. Siervo orando, decía, no molestar. Decía, aparecía en la aurora cuando uno entra, mire. No tocar el vidrio, por favor. Y yo me quedé viendo ahí, hermano. Chis, dije yo. Hermano, y aquí ya descansa el grupo tal y tal. Yo comencé a ver, hermano, parecía cementerio. Aquí yacen los restos de fulano de tal. Igualito. Y cuando yo voy, hermano, y había una piedrota redonda, grandota, hermano, estaba lisa. No sé si resbaladero de no sé de qué era, pero la piedra estaba bien lisa. Y aquí está un lugar bonito, dije yo. Me tiré de rodillas y de repente una voz que me habla, hermano.
Y esa sí era la voz de Dios. Porque dice que allá les decía a Dios que los iba a llevar al infierno y los iba a llevar al cielo. Y después regresaban los señores ahí testificando. Otros les decía que tenían que hacer esto, tenían que ir a sus iglesias, echarle agua con sal a todos para que fueran prósperos. Y yo quería el progreso para mi ministerio. Y sí progresé, porque cuando yo llego a aquel lugar y me hinco, me dice Dios, me habla la voz bendita de Dios, porque la voz bendita de Dios es real. Y me dice, Walter, no había nadie. Y me hinco otra vez y me dice, y cuidado, te postras y resultas adorando esa piedra que está enfrente de ti, me dijo. Porque muchos de los que dicen ser llamados mis siervos vienen a adorar piedras, vienen a adorar a este lugar y a mí no me adoran, dijo. Hermano, eso es una voz tremenda que nunca se me olvida. En este lugar, me dijo, vienen parejas a adulterar, a fornicar. Vienen acá y el demonio los engaña. Y sí, el demonio los engaña. Por eso es que usted ve que bajan, es cierto, qué influencia para cantar, hermano. La gente llora, la gente se tira, la gente se siente feliz cuando va a estar uno de esos grupos que se mantienen allá. Pero porque no es Dios. Porque Dios te habla claro, aquí nos está hablando, mire, aquí usted no está temblando ahí en su lugar, pero está oyendo palabra de Jehová. Está oyendo usted que la Biblia dice que la tentación tiene salida. Jesús llevó al desierto. O sea, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Pero ¿quién estaba en el desierto? Satanás. No desconfíe de su siervo. Le estoy dando palabra de Dios. ¿A dónde se va el espíritu inmundo cuando sale del hombre? Al desierto. Allá se mantiene, miren, en un lugar desierto. Ahí solo puede estar el enemigo. ¿Ah? Pero por eso Jesús dejó su casa. Está escrito, dijo, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Casa de oración. La oración es muy importante, porque con oración nadie nos va a engañar. ¿Cómo iban a engañar a este hombre, la gloria de Dios? Si iba con 16 horas de oración encima. ¿Cómo lo iba a engañar? Ni su propia carne lo podía engañar. Porque cuando él dijo, aquí voy a orar a mi Señor, y se postra, viene la voz de Dios que le dice, cuidado y adoras a esa piedra. Cuidado, mire la tentación hasta dónde me llevó. Y cuando yo solté esa palabra en aquel lugar, hermano, créanme que los organizadores de aquel dicho evento se pusieron tan molestos y dijo, sí, como el hermano es bien serio y bien santo, entonces la ofrenda es pecado. Dijo, no le demos ofrenda. Y no me dieron ofrenda. Y créame, ni salí triste ahí, gloria a Dios. Dijo, todavía tenía algo ahí para el pasaje. En bus me movilizaba, no me movilizaba en carro. No es problema, para mí no ha sido problema montarme un bus e irme a predicar, hermano. Viajar en bus. Cuando regreso de aquel lugar me vine en bus tranquilo, gozoso, feliz, alegre, porque había dado la palabra de Dios. Les podría testificar qué pasó todo el resto de la tarde, porque hermano, la bendición no estaba allá. Y vengo y pum, vengo, pum. A la tarde me tocan la puerta y me llevan una ofrenda grande, grande. Un vecino dice, hermano Walter, yo le traigo esto, no sé, pero sentí en mi corazón traerle esto. Así opera Dios cuando nosotros oímos a Dios y no oímos a la tentación. Oímos a Dios. Había una salida. Yo me fui a gastar lo que no tenía en pasajes para allá, imagínense. Busqué taxi allá para dar con el pastor que me iba a reunir. Mire, pero hay salida para la tentación. Cuando usted tiene, bueno, dije, aquí vamos a la palabra. Jesús dijo que este lugar es idólatra y vamos a darle palabra y les dimos. Pero si yo me hubiera quedado callado, ¿cree usted que tuviera bendecido? No. Cuando yo regreso a aquel lugar, Dios me bendijo en grande. Dios
Me ayudó, me dio una salida. Bueno, hijo, gastaste tus 500 únicos quetzales que tenías para tu semana. Ahora, dijo el Señor, y me mandó a un vecino, imagínense. Un vecino en esta cuadra. En esta cuadra. Me fue a bendecir en grande. En grande, oiga. Porque la tentación siempre tiene una salida. Yo me sentí tentado por aquel lugar, pero ahí Dios me dio una salida. Cuando usted está en oración, usted está en santidad y usted sabe escuchar la voz de Dios, Dios siempre le va a dar una salida. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Hay una salida. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que no solo usted pasa eso. Así como yo pasé eso, lo pudo haber pasado algún siervo. Algún otros siervos saben estar pasando el proceso. Algún otros siervos saben estar pasando lo mismo que yo pasé. No le estoy diciendo que solo a mí me pasó. No le estoy diciendo, pueden haber siervos que no se quedan con lo que Dios les da, hermano. Da la palabra. Da la Biblia. Entonces sigue diciendo que ninguna tentación, no hay nada que no sea humano, pero dice, ahora aparece la palabra, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios aquí está diciendo que Él es fiel y no lo va a dejar tentado más o ser tentado más de lo que usted pueda resistir, pero porque a veces no resiste, es porque usted no quiere. La palabra fiel, Dios es fiel, y la palabra fiel es esto que está relacionado a lo que es el matrimonio. Mire, la mujer que es fiel, hermano, aunque tenga Facebook, aunque tenga WhatsApp, la mujer fiel, le entró un mensajito por ahí mero extraño, mero horrible. La mujer que es fiel ni siquiera se presta para responder. Agarra este mensajito y lo bloquea y pum. A eso se le llama fidelidad, porque ella solo está pensando en su esposo, en su marido. Pero la infidelidad puede existir. Yo he oído hermanos que dicen, fíjese que yo salgo con tal hermana y vamos a comer por ahí. Pero se siente más bien con esa hermana que al estar a la par de su esposa. ¿A eso se le llama? Aunque no esté adulterando o no esté haciendo cosas malas, a eso se le llama infidelidad. Se le gusta platicar más con las personas de afuera, con las mujeres de afuera, o la hermana viceversa con el hombre de afuera que con el esposo. A eso se le llama, aunque no esté adulterando, a eso se le llama infidelidad. Mire, ese es un grave problema. Entonces, la persona que es fiel va a estar ocupada. Va a estar ocupada en la persona que es su prioridad, es su primer lugar. La persona que es hermano fiel, su primer lugar va a ser su familia, su esposa, sus hijos. A eso se le llama fidelidad. Mire qué impresionante eso. La fidelidad es aquella que se le brinda a la persona que uno quiere. Y dice que Dios es fiel. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no va a quitar los ojos de aquel que es su hijo. ¿Ah? Dios es fiel y dice que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Si la tentación ha llegado a su vida, si la tentación llega, ánimo que Dios, si usted no pierde la mirada de Él, Él también no perderá la mirada de usted. Ahí estará para guardarlo y va a decir, hasta donde ya no aguanta su hijo, lo quita, lo ayuda. Siempre va a pensar en su hijo. Imagínense qué impresionante. Dios es como un padre. Cuando le pone una carga a un hijo, ayúdame con esta carga, mi hijo. Él sabe hasta dónde puede llegar. Él sabe lo que aguanta. Así es Dios con nosotros. Pero el hombre es ingrato a veces. Ya no puedo más. No diga eso, eso es mentira. Porque dice que Dios no lo va a dejar ser tentado
más de lo que usted pueda resistir. Mire, ahí está Dios. Yo a las tentaciones no me les agüito, hermano. Llegan tentaciones, de todo tipo de tentaciones, pero a mí esta palabra, hermano, me ha llenado. Cuando uno sabe escudriñar Biblia, sabe leer palabra de Dios, la tentación puede ser muy difícil, pero yo sé que si está en el asunto el rey, estoy yo en el asunto con él, él no va a dejar que yo sea tentado más de lo que yo pueda resistir. Ahí está Dios mirando, mire. Él permite. Él no pone la tentación, pero Él permite a ver hasta dónde usted llega. Y cuando mira que usted ya no puede resistir, ya no aguanta el peso, entonces entra el asunto de Dios. Mire, como el padre que le decía ayer, ¿verdad? Él dejó que el hijo llegara a ver cómo solucionaba su problema, pero cuando vio que los momentos habían pasado, ahora sí voy. Así es Dios con nosotros. Dios lo permite, pero usted debe mantenerse fiel en todo. Y cuando el Señor mira cuánta capacidad tiene usted, mire qué lindo es eso. Que Dios mire que tenemos capacidad y por eso Él permite las cosas, las situaciones, las dificultades, aún las tentaciones, porque Él sabe cuánto nosotros tenemos capacidad. Es impresionante eso, ¿sí o no? Y lo lindo de esto es que no lo va a dejar ser tentado más de lo que usted pueda resistir. No lo va a dejar ser tentado más de lo que usted pueda resistir. Si Él mira que usted ya no puede, entonces Él entra en el asunto. Pero usted no sea necio, usted no se escape de las manos de Dios, esté siempre en las manos de Dios. Porque muchas veces la tentación lo domina al hombre, porque el mismo hombre busca la tentación. No busque usted las tentaciones, deje usted que las tentaciones lo busquen a usted, porque si usted las busca, entonces Dios dice, ahí sí no me muevo, porque eres tú el que la está buscando. Pero si las tentaciones te buscan, a gloria a Dios, dígale, le voy a mostrar a mi Padre que yo soy su hijo y también soy fiel a Él, aleluya. Entonces Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, aleluya. No te va a dejar ser tentado más de lo que podáis resistir. Y dice en el verso, sigue diciendo, con la tentación, ¿cómo dice? Dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Oiga esto, Dios va a dar también con la tentación. ¿Cuántos están siendo tentados en esta mañana, en este día? Analice ahí. Lo lindo de esto es que Dios también dará la salida. No se desespere. Dios también, el dinero lo puede tentar, dice que a Jesús, la fama lo puede tentar. Ay, yo quiero ser viral, ay, no. Hermano, yo soy uno que cuando a veces, y por desgracia a veces a mí me toca cuando los programas se nos caen, cuando estamos transmitiendo en vivo, pero a mí eso no me desanima. Porque créame, hermano, los audios en las prédicas los han escuchado miles y miles de personas en Guatemala y todo el mundo. Y a mí eso no me afecta. Pero le digo a usted que está empezando, ay no, a mí solo me miraron unos cuantos hoy. Tenga cuidado porque esa es una tentación a la fama. Yo te voy a hacer famoso, le dijo el diablo a Jesús. ¿Eh? Jesús está permitiendo eso porque Él sabe que usted lo puede resistir. Él sabe que si usted es predicador de 2 o 3, estaba acostumbrado a predicarle a 2 o 3 personas. A mí eso no me baja la autoestima. Al contrario, a mí lo que me hace gozar es que la palabra que doy va a causar un efecto. ¿Sí? No es por las multitudes, porque esa es una tentación también. Te voy a hacer famoso, les. Yo con eso de la fama no tengo problemas. Y mis mensajes, sin embargo, los han escuchado miles y miles de personas. Pero no tengo ese problema.
A veces hay mensajes que van ahí en audio y saber ni quién será el pastor, pero ya oía a ese pastor, dice la gente. ¿Por qué? Porque siempre Dios está con nosotros. Las tentaciones pueden llegar, pero cada tentación dice que tiene salida. Mire, usted ha entrado en una ocasión, yo recuerdo, tenía grave a mi padre antes de morir ahí en un hospital llamado San Juan de Dios aquí en Guatemala. Y yo siempre he tenido un pequeño problemita con las direcciones. Por eso con las direcciones, cuando voy a un lugar, siempre ando preguntando y mirando dónde estamos entrando para regresar y no perderme. Y la Biblia, hasta la Biblia dice que nos paremos y preguntemos por las sendas y miremos bien el camino. Y recuerdo, hermano, que subí, pero la preocupación que Dios me permitió pasar, mi padre casi 3 meses en aquel hospital, y la preocupación, la angustia de ver a alguien que amaba tanto, verlo en ese estado. Estaba en el 6º nivel, y cuando yo subía, hermano, tenía problemas para encontrar el lugar donde estaba mi padre. Y cuando bajaba tenía problemas para encontrar la salida. Bajaba hasta abajo y una vez cuando sentí, viendo las patas de los muertos, estaba en la morgue. Bajé hasta el sótano, hermano, aquel lugar frío, y va de buscar, hermano. Y de repente, pero ha de haber alguna salida. Pero ¿cómo? Y de repente subo y busqué bien y me aseguré bien de la salida hasta que salí. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que siempre hay una salida. No te vas a quedar en la morgue. No te vas a quedar con los muertos. Vas a salir de ahí, bendito sea Dios. Y probablemente estás en una tentación. Puede ser el teléfono. Puede ser una amistad que no le conviene, como hablábamos en el tema pasado. Y Dios está dando una salida. Este mensaje quizás te está dando una alentación. Está bien, pues a veces sientes que soy muy duro para pegar leño. Pero hoy no te vine a dar leño, te vine a abrir la puerta. Hijo, hija, te dice Dios, aquí está la salida, dice. Las salidas a veces pueden parecer confrontaciones. Hermano, yo lo veo apagado, ¿qué le pasa? No, hermano, todo está bien. Esa puede ser la salida. Tienes una tentación y esa puede ser la salida. O hasta la esposa puede llegar y le dice: mira, mi hijo, yo veo que mucho tiempo te pasas en el celular. Eso no está bien, papá. ¿Qué le está pasando? Miro que ya no nos pone coco a nosotros ni a los patojos. ¿Y qué le está pasando? No, ¿qué vas a pensar? Yo compartiendo las prédicas del pastor Walter estoy. Ve pues, solo eso me faltaba, que me acuses. Puede ser la salida que Dios está dando. Tú tienes una tentación y Dios te está dando la salida. Hoy Dios te está hablando. Hermano, no se puede caer en la tentación bíblicamente, no. Si se busca la salida. El descuido a veces hace, o las preocupaciones hace que uno vea que no hay una salida, como me pasó a mí en el hospital. Pero al buscar y analizar y refrescar la mente y decir si es cierto, la salida será bloquear, sí. La salida será ya no juntarme con esa persona que me está tentando, que me está diciendo cosas. Sí, esa puede ser la salida. La salida puede ser este mensaje que en esta mañana te está diciendo. Te está hablando Dios y te está diciendo que ningún buen guerrero cae. El buen guerrero siempre tiene una salida. El buen hijo de Dios siempre tiene una salida. Va a salir victorioso. Dios, en medio de tus tentaciones, dice que ha puesto también una salida. No digas voy a caer, sal de ahí ahora. Ponte sobre tus piecitos.
Y esta puede ser la puerta que se abre para esa salida. Oremos en esta mañana y demos gracias al Señor. ¿Tú sabes cuál es la tentación que te está agobiando? ¿Sí? ¿Cuál será esa tentación? Déjame decirte que junto con esa tentación hay una salida. Tú puedes, varón, tú puedes, mujer. Aquí estoy. Aquí estoy y hoy en esta mañana yo busco una salida. Gracias, eterno Dios, por tu pueblo. Dios, tú estás dando una salida a ellos, a ellas. La tentación tiene salida, Padre. Yo desconozco por qué están pasando tus hijos, tus hijas. ¿Cuál es la tentación que ellos tienen? Pero hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que están siendo tentados. Tú conoces cuál es la tentación que los está tentando, pero mete en sus corazones en esta mañana que esa tentación tiene salida. Tiene salida, Señor. Quizás la puerta para esa salida es el mensaje de esta mañana. El mensaje que hoy te consuela. El mensaje que hoy te llena. Y te dice, tú puedes. Tú lo lograrás. Tú podrás. Vamos, varón, vamos, mujer. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de esos enredos que te están tentando. Te declaro libre. Libre tus pensamientos. Libre tu corazón. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Lógralo. Sal de ahí. Aléjate de esa tentación. Haz como hizo José. Huyó de la tentación. El huir es la salida. El alejarte es la salida. Gracias, Padre poderoso. Gracias por estos varones, por estas mujeres, Padre. Bendigo tu nombre. Bendigo tu palabra, Señor, que habla y que bendice, Señor Jesús. Muchas gracias por ellos, por ellas. Lávalos con tu sangre, dale fuerza para salir adelante, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Ánimo, ánimo. Recuerde que no hay tentación que pueda hacer caer. Todo tiene una salida. Saldrás ileso, saldrás victorioso si oyes a Dios y examinas la puerta de la salida. Que Dios les bendiga mucho. Vayamos con Dios y nos vamos a quedar en la transmisión y que Dios los guarde a todos. Salúdense ahí tranquilamente. Estamos terminando a buen tiempo para que usted no ande corriendo, no se vaya a caer por ahí. A ver, que Dios los guarde. Bendiciones para todos.